Ok, profesor, le envío un cordial saludo. Espero se encuentre muy bien. En esta oportunidad procederé a explicar en este video las reglas de inferencia lógica, ¿sí? Para determinar si la validez o invalidez, ¿sí? Utilizada en la lógica simbólica. Entonces tenemos, según las reglas de inferencia, que son aproximadamente 7 8, ¿sí? Que cada una nos va a decir o nos va a dar los pasos a seguir para poder llegar a la conclusión o determinar la validez o invalidez de de los argumentos que se tengan en el lenguaje simbólico. Entonces, podemos pasar a explicar uno por uno, a referenciarlos y a tener como claridades un ejemplo de cada uno. Empezando pues el orden concreto, tendríamos de primero al modus ponendo ponens o modus ponens, ¿sí? Que no sería más que la afirmación de la premisa o del antecedente, del consecuente de la premisa. Entonces tenemos modus ponens. Si tenemos una implicación y su antecedente, se sigue su consecuente. Estamos afirmando. Ok, entonces tendríamos P, entonces Q. Si tenemos P, por tanto tenemos Q. Esto es una de las principales. Otra principalmente es la doble negación o ND, como se suele colocar en los ejercicios. La doble negación nos dice, nos permite pasar directamente de una premisa a una conclusión mediante una negación doble de aquella. Es decir, que si yo tengo como premisa A, ¿sí? Y le aplico la ley de doble negación en 1, ¿sí? Que sería la premisa 1, tendremos con que estamos negando doblemente A. Tenemos doble negación de A. Caso contrario, si tenemos la doble negación de A, ok, y aplicamos la ley de doble negación, tendríamos con que la premisa A es afirmativa. Entonces ahí vemos cómo nos puede pasar enseguida una premisa a una conclusión, ¿sí? Aplicando esta regla de doble negación. Ahora, procediendo con el tercer modus o modo tollendo tollens, nos dice que dada una implicación y la negación de su consecuente, se sigue la negación de su antecedente. Es decir, si tenemos P, tenemos que P implica Q y negamos Q, por tanto tendríamos también la negación de P. Esta regla de inferencia lo que nos quiere hacer ver es que podemos negar negando, ¿sí? Pasaríamos de cuarto al silogismo hipotético o SH, la cual nos dice que, me permito leer, si el consecuente de una primera implicación es el mismo antecedente de una segunda implicación, entonces se puede implicar el antecedente de la primera implicación y el consecuente de la segunda implicación. Es decir, que si yo tengo una premisa, P implica Q y Q implica R, por tanto tendremos que P implica R, ¿sí? Estamos utilizando el silogismo hipotético y ahí de una manera u otra estamos haciendo una reducción, ¿sí? de lo que se puede entender de esa premisa. Como quinto tendríamos el silogismo disyuntivo, la cual nos dice, dada una disyunción y la negación de uno de sus disyuntos, se sigue la afirmación del otro disyunto. Es decir, que si tenemos P o Q y negamos alguno de los dos, en este caso podríamos negar P, por tanto vamos a tener Q como afirmación. Puede ser también que se dé el caso donde neguemos Q, ¿sí? Y tengamos como afirmación P. Esto no especifica nos dice que cualquiera de los dos disyuntos que se niegue se tendrá la afirmación del otro. Como sexto tendremos el dilema constructivo, disculpen, el cual nos dice,
de dos implicaciones que tienen sus antecedentes disyuntos, se sigue la disyunción de sus consecuentes. Es decir, que si tenemos P implica Q y R implica S, y nos dicen P o R, por tanto tendríamos Q o S, ¿sí? Ahí estamos aplicando la disyunción, se sigue la disyunción de sus consecuentes, ¿sí? Como sexto tendríamos la ley de absorción, ¿sí? La cual nos dice que si tenemos P, está implicando Q, por tanto tendríamos que P implica la unión o la conjunción entre P y Q. Es decir, de una implicación se sigue que su antecedente implica la conjunción de los términos de la implicación, ¿sí? Entonces vemos que es una ley un poco compleja, pero es bastante explícita. La ley de simplificación, simplemente su nombre lo expresa, claro, y es que si tenemos P y Q, por tanto vamos a tener P, ¿sí? De dos proposiciones verdaderas se sigue la verdad de una de ellas, de cualquiera que sea. En la ley de conjunción vamos a tener que si tenemos P, es decir, si dos proposiciones son verdaderas, entonces se pueden unir mediante la conjunción. Aquí es donde voy con el ejemplo. Si tenemos P como una premisa aparte de Q, podemos unir esas dos premisas, P y Q. Como decimos, tenemos a la de adición, que no es más que unirle o agregar una premisa cualquiera a una que se encuentre sola, ¿sí? O lo que es lo mismo, a una proposición, a una proposición verdadera se le puede adicionar cualquier otra mediante el conectivo de la disyunción. Ahí corrijo algo y no es una conjunción sino una disyunción. Sí, entonces tendremos que si tenemos P, por tanto tenemos P o Q. Como a manera de explicar un ejercicio, ¿sí? y de demostrar esto que acabo de decir o de las leyes lógicas, vamos a determinar la validez o invalidez de un ejercicio que me he tomado el trabajo de hacer, ¿sí? Y de tratar de demostrar lo que nos piden en el ejercicio. Entonces, bueno, propongo por aquí que se observe, yo lo puedo decir y luego lo muestro, ¿sí? Como nos piden demostrar C y nos dan como primera premisa que P implica Q, y R, y Q y R implica C como segunda premisa. Y como tercera premisa nos dan la doble negación de P. Es decir, cuando yo estoy realizando o cuando estoy resolviendo en 4, aplicando la ley de doble negación en 3, me queda con que P es afirmativo, ¿sí? O positivo. Y en 5 estoy aplicando el silogismo hipotético en 1 y 2, ¿sí? Por tanto me quedaría P implica C. Y como sexto tendríamos por poniendo ponens, ¿sí? En 4 y 5 nos quedaría como resultado la demostración de C o C aparte. Entonces vemos aquí de una manera muy sencilla cómo se puede aplicar la demostración de un ejercicio, el cual me tomo el trabajo de demostrarle, profesor, para que pueda de pronto detallarlo y analizar pues lo que me he tomado el trabajo de hacer. Creo que me quedan claros las reglas de inferencia. Es un video muy corto tratando de explicar lo que saqué de cada una de ellas, y después de haber hecho varios ejercicios así como el que acabo de explicar, me queda resuelto un poco más el tema del silogismo o de lo que es la lógica sentencial, el cálculo sentencial.
Lógica sentencial. Entonces, profesor, no siendo más, puedo dejar mi video hasta aquí. Muchas gracias por observar y un saludo. Hasta luego, profesor.